Pronto va a hacer 20 años. Fue el día 20 de mayo de 1967. Estábamos reunidos, muchos de vosotros estaríais también, en un local ciertamente más amplio que este, de los que hay al final de la calle de Almansa. Se trataba de un homenaje a los procuradores, todavía en la época de Franco, que habían votado en contra de la ley de libertad religiosa. Ley de libertad religiosa que venía sugerida o impuesta en cierto modo por la Declaración de Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II. Aquellos procuradores fueron los que supieron en ese momento defender la unidad religiosa de España desde tiempos de Recaredo, la confesionalidad católica del Estado y el reinado social de Jesucristo. En aquel acto multitudinario, como digo, hubo algunos incidentes. Los grandes ventanales que había encima de la presidencia fueron apedreados desde el exterior y una de las piedras, muchos lo recordaréis, cayó traspasando el cristal delante de la mesa presidencial. Aquellas piedras no eran lanzadas estrictamente por rojos, enemigos de la fe, sino por una nueva clase de católicos que surgía, de católicos rojos o progresistas. Esos mismos que ahora terminan, lo habréis leído hace pocos días, sus actos de las JOC y similares con el puño en alto y cantando la Internacional. Para muchos, aquel acto, mejor dicho, aquella ley de libertad religiosa en España era un pequeño detalle, era una cosa sin importancia. Total, se tardaría nada más que de autorizar la propaganda del protestantismo en España, que no convence a nadie. Aquello no significaba nada, y los que se oponían eran unos ultras, unos fanáticos, más papistas que el Papa, etc. Recuerdo perfectamente que Jaime Capmany, ese que hoy hace reír a los bienpensantes con sus donosuras sobre estos muchachos, sobre los socialistas y sus cosas, escribió un ácido artículo en Arriba, creo que era, ironizando sobre los que habían organizado aquel acto y sobre los procuradores que habían defendido la unidad religiosa. Para él era una cosa trasnochada, era una cosa medieval. Hablaba de los caballos, de aquellos caballeros medievales, caballeros del Cid, que estarían piafando impacientes en sus aparcamientos del restaurante. Esto era lo que decía Jaime Capmany en aquel entonces. Hubo que aguantar muchos sarcasmos de aquella defensa primera de la unidad religiosa cuando ésta se suprimió en España oficialmente en la legislación después de muchos siglos de vigencia. ¿Qué ha pasado después? Los efectos de aquel pequeño detalle fueron, sin embargo, fulminantes. En primer lugar, en la propia Iglesia. No ha habido dogma, ni práctica de un sacramento, ni costumbre de la Iglesia que no se haya visto inmediatamente contestada desde dentro, desde el seno mismo de la Iglesia. Y una inmensa anarquía moral, disciplinaria y litúrgica se extendió por todos sus ámbitos. El clero en España es seguramente hoy la mitad de lo que sería numéricamente si las cosas hubieran seguido su curso normal. Las secularizaciones, el cierre de seminarios y sobre todo las nuevas tendencias que hacen que pueda dudarse mucho de que se trate ya de un verdadero clero católico.
Los templos, mientras tanto, se vacían sobre todo de juventud, o se convierten en cátedras de marxismo. En los colegios se marxistiza a los hijos, con el mayor fraude que ha existido en la historia. La enseñanza religiosa se ve suprimida de la enseñanza oficial, y en muchos ámbitos del mundo se viene a igualar, se viene a hacer indiscernible la acción de los partidos marxistas y de los partidos llamados católicos, lo cual no es óbice para que nuestros prelados digan hoy, después de estos 20 años, que la aplicación del Concilio Vaticano II a España ha sido muy positiva. Veamos, sin embargo, aún más grave, o por lo menos que nos toca más cerca, lo que ha sucedido para nuestra patria. No tardó muchos años en caer el régimen nacional, previamente dinamitado desde el interior por estos elementos principalmente, y falto de la asistencia espiritual que requería y que había tenido siempre. Poco antes había caído también el régimen de Portugal por parecidos motivos, e inmediatamente vimos volver la democracia y el laicismo. Vimos establecerse la primera monarquía del mundo, probablemente, seguramente, que quitó de sus lemas, del nombre de sus reyes, el por la gracia de Dios, o el Deo Juvente. No ha habido probablemente otra monarquía en que haya sucedido eso. Los socialistas llegan al poder, y por todas partes se extiende la pornografía más desatada, la ley del divorcio inmediatamente, la despenalización de la homosexualidad y del aborto. Y la guerra terrorista se extiende por el norte, principalmente en aquellos países donde el clero había tenido más influencia. Y ello amenaza la disgregación de nuestra patria. Mientras tanto, también el sacrilegio, el demonismo, en espectáculos absolutamente blasfematorios, sufragados y sostenidos por el Ministerio de Cultura, y por otra parte la difusión no del protestantismo ciertamente, sino del ocultismo, del hinduismo y de la droga, que van cogiendo en nuestra juventud el puesto que abandona la verdadera fe católica. Vemos pues que aquella defensa que hicieron aquellos hombres no fue ciertamente un pequeño detalle. Y es que tenemos que concluir lo siguiente, pienso yo. Sin una religiosidad de base en un país, sin que el país se base en sus leyes y en sus costumbres y en su última ortodoxia pública en una religión de común aceptación, es imposible que exista una religiosidad popular como la que existía en España. Lo mismo que los hombres, para mantener la fe, tenemos que tener unas costumbres y un modo de vivir congruente para no perder la fe. Del mismo modo, la religiosidad popular se mantiene en medios y ambientes donde se propicia desde las alturas del poder y desde todos los medios posibles. Sin ello, la religiosidad popular es imposible. Pero además, es que es imposible también la autoridad ni un régimen político estable. Con la ley de libertad religiosa en la mano, todo es posible, todo está permitido. Si se gobierna, es exclusivamente apelando a la fuerza o apelando al soborno, que son los dos medios como se gobierna hoy en los pueblos y muy particularmente en España. Así, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, nada está prohibido, nada puede prohibirse y todo está permitido. Quien, por ejemplo, quiera practicar la poligamia, no tiene más que reivindicar para sí la religión musulmana o la de los mormones. Quien quiera practicar el nudismo público no tiene más que apelar a la religión de los bantúes, que tiene tanto derecho como cualquier otra, puesto que la libertad religiosa parece ser que depende de la dignidad de la persona humana. El que quiera practicar la eutanasia o aconsejar el suicidio no tiene más que apelar al sintoísmo. Los que quieran practicar la promiscuidad y las drogas, pues pueden
respaldarse en los cultos dionisíacos o báquicos. Por fin los objetores de conciencia que no quieran prestar el servicio militar ya lo hacen, no tienen más que prevalerse en los testigos de Jehová. Es decir, el gobierno es imposible con la ley de libertad religiosa en la mano. Esto es de lo que entonces se trataba. Estas han sido las consecuencias para nuestro pueblo. Desde entonces reivindicamos cada año en la fiesta de Cristo Rey, de la realeza de Cristo sobre los hombres y sobre la sociedad, cada año reivindicamos en esta fecha la unidad religiosa perdida, la unidad religiosa que no la ha perdido el pueblo por sí, sino que le fue arrebatada desde las alturas. Y eso que reivindicamos, eso precisamente será el futuro de nuestra grandeza futura, porque no hay que dejar la lucha. Las puertas del infierno no prevalecerán contra las puertas de la Iglesia, y el triunfo al fin será nuestro, aunque todo parezca que está en contra. Sin embargo, Dios está con nosotros y las cosas volverán necesariamente a su cauce. Con el puño en alto y cantando la Internacional. Para muchos, aquel acto, mejor dicho, aquella ley de libertad religiosa en España era un pequeño detalle, era una cosa sin importancia. Total, se tardaría nada más que de autorizar la propaganda del protestantismo en España, que no convence a nadie. Aquello no significaba nada, y los que se oponían eran unos ultras, unos fanáticos más papistas que el Papa, etcétera. Recuerdo perfectamente que Jaime Capmany, ese que hoy hace reír a los bienpensantes con sus donosuras sobre estos muchachos, sobre los socialistas y sus cosas, escribió un ácido artículo en Arriba, creo que era, ironizando sobre los que habían organizado aquel acto y sobre los procuradores que habían defendido la unidad religiosa. Para él era una cosa trasnochada, era una cosa medieval. Hablaba de los caballos, de aquellos caballeros medievales, caballeros del Cid, que estarían piafando impacientes en sus aparcamientos del restaurante. Esto era lo que decía Jaime Capmany en aquel entonces. Hubo que aguantar muchos sarcasmos de aquella defensa primera de la unidad religiosa cuando ésta se suprimió en España oficialmente en la legislación después de muchos siglos de vigencia. ¿Qué ha pasado después? Los efectos de aquel pequeño detalle fueron, sin embargo, fulminantes. En primer lugar, en la propia Iglesia. No ha habido dogma, ni práctica de un sacramento, ni costumbre de la Iglesia que no se haya visto inmediatamente contestada desde dentro, desde el seno mismo de la Iglesia. Y una inmensa anarquía moral, disciplinaria y litúrgica se extendió por todos sus ámbitos. El clero en España es seguramente hoy la mitad de lo que sería numéricamente si las cosas hubieran seguido su curso normal. Las secularizaciones, el cierre de seminarios y sobre todo las nuevas tendencias que hacen que pueda dudarse mucho de que se trate ya de un verdadero clero católico. Los templos, mientras tanto, se vacían, la enseñanza religiosa se ve suprimida de la enseñanza oficial y en muchos ámbitos del mundo se viene a igualar, se viene a hacer indiscernible la acción de los partidos marxistas y de los partidos llamados católicos, lo cual no es óbice para que nuestros prelados digan hoy, después de estos 20 años, que la aplicación del Concilio Vaticano II a España ha sido muy positiva. Veamos, sin embargo, aún más grave, o por lo menos que nos toca más cerca,
lo que ha sucedido para nuestra patria. No tardó muchos años en caer el régimen nacional, previamente dinamitado desde el interior por estos elementos principalmente, y falto de la asistencia espiritual que requería y que había tenido siempre. Poco antes había caído también el régimen de Portugal por parecidos motivos, e inmediatamente vimos volver la democracia y el laicismo. Vimos establecerse la primera monarquía del mundo, probablemente, seguramente, que quitó de sus lemas, del nombre de sus reyes, el por la gracia de Dios, o el Deo Juvente. No ha habido probablemente otra monarquía en que haya sucedido eso. Los socialistas llegan al poder y por todas partes se extiende la pornografía más desatada, la ley del divorcio inmediatamente, la despenalización de la homosexualidad y del aborto. Y la guerra terrorista se extiende por el norte, principalmente en aquellos países donde el clero había tenido más influencia. Y ello amenaza la disgregación de nuestra patria. Mientras tanto, también el sacrilegio, el demonismo, en espectáculos absolutamente blasfematorios, sufragados y sostenidos por el Ministerio de Cultura, y por otra parte la difusión no del protestantismo ciertamente, sino del ocultismo, del hinduismo y de la droga, que van cogiendo en nuestra juventud el puesto que abandona la verdadera fe católica. Vemos pues que aquella defensa que hicieron aquellos hombres no fue ciertamente un pequeño detalle. Y es que tenemos que concluir lo siguiente, pienso yo. Sin una religiosidad de base en un país, sin que el país se base en sus leyes y en sus costumbres y en su última ortodoxia pública, en una religión de común aceptación, es imposible que exista una religiosidad popular como la que existía en España. Aquella ley de libertad religiosa en España era un pequeño detalle, era una cosa sin importancia. Total, se tardaría nada más que de autorizar la propaganda del protestantismo en España, que no convence a nadie. Aquello no significaba nada, y los que se oponían eran unos ultras, unos fanáticos, más papistas que el Papa, etcétera. Recuerdo perfectamente que Jaime Capmany, ese que hoy hace reír a los bienpensantes con sus donosuras sobre estos muchachos, sobre los socialistas y sus cosas, escribió un ácido artículo en Arriba, creo que era, ironizando sobre los que habían organizado aquel acto y sobre los procuradores que habían defendido la unidad religiosa. Para él era una cosa trasnochada, era una cosa medieval. Hablaba de los caballos, de aquellos caballeros medievales, caballeros del Cid, que estarían piafando impacientes en sus aparcamientos del restaurante. Esto era lo que decía Jaime Capmany en aquel entonces. Hubo que aguantar muchos sarcasmos de aquella defensa primera de la unidad religiosa cuando ésta se suprimió en España oficialmente en la legislación después de muchos siglos de vigencia. ¿Qué ha pasado después? Los efectos de aquel pequeño detalle fueron, sin embargo, fulminantes. En primer lugar, en la propia Iglesia. No ha habido dogma, ni práctica de un sacramento, ni costumbre de la Iglesia que no se haya visto inmediatamente contestada desde dentro, desde el seno mismo de la Iglesia. Y una inmensa anarquía moral, disciplinaria y litúrgica se extendió por todos sus ámbitos. El clero en España es seguramente hoy la mitad de lo que sería numéricamente si las cosas hubieran seguido su curso normal. Las secularizaciones, el cierre de seminarios,
y sobre todo las nuevas tendencias que hacen que pueda dudarse mucho de que se trate ya de un verdadero clero católico. Los templos, mientras tanto, se vacían sobre todo de juventud, o se convierten en cátedras de marxismo. En los colegios se marxistiza a los hijos, con el mayor fraude que ha existido en la historia.